¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos al programa de la Iglesia del Ministerio Profético Internacional Fuego Santo. Es una bendición estar con ustedes. Es una bendición el poder traer otro video. Sabemos que cada palabra, cada tema que hemos estado hablando durante esta temporada ha sido una gran bendición. Hemos hablado sobre temas que han tocado el corazón de muchas personas y agradecemos a todas las personas que nos han estado escribiendo. Sabemos que Dios está haciendo cosas muy especiales en la vida de cada uno y está trayendo respuestas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a un amigo, y puedo decir amigo de hace más de 25 años, que realmente nosotros apreciamos tanto. Y queremos presentar al apóstol Iván Calderón. Apóstol, bienvenido, muchas bendiciones. Hola, muy buenas noches a todos, o buenas tardes, o el horario en que cada quien va a poder ver esta transmisión. Es un placer, es un honor compartir no solamente contigo, mi querido amigo, que de verdad, así como decías, desde hace tantos años que somos amigos y que ahora me gozo tanto de verte cómo el Señor te usa, tu lindo ministerio. Y obviamente también un saludo a toda la audiencia de los que van a estar escuchando este video y la idea es que podamos aportar algo para su desarrollo, para su crecimiento y también para su conocimiento. Así que muchas gracias por este gran honor de poder compartir con ustedes. Gracias, apóstol. Pues la verdad que es una bendición tenerte aquí en el programa y yo sé que lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que Dios va a poner en tu corazón, va a ser de mucha bendición para la gente que nos está viendo, porque muchas veces hay gente que necesita de una palabra, necesita de una palabra que renueve, que mire el interior de cada persona para que hayan cambios genuinos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso, de un tema realmente muy especial, que es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo, muchas veces nosotros escuchamos sobre este tema, escuchamos realmente sobre el poder de la sangre de Cristo, pero realmente hay gente que no sabe realmente lo que significa, hay gente que solamente escucha o a veces escuchamos, porque yo me incluyo dentro de esto, que muchas veces hemos escuchado, pero realmente no conocemos la profundidad, no conocemos lo que realmente significa esto. El poder de la sangre de Cristo, hemos escuchado en la palabra cuando se habla del poder de la sangre, que la sangre es sana, que la sangre salva, que la sangre tiene una revelación muy profunda, pero el día de hoy queremos hablar un poquito más allá de lo que realmente significa el poder de la sangre de Cristo. Yo quiero preguntarte, amigo, ¿qué crees tú que significa realmente para que los que nos están escuchando, qué realmente significa el poder de la sangre de Cristo? Ok, quiero expresarlo de diferentes formas. La primera es de la forma más pragmática o la forma más práctica, porque la mayoría de nuestras creencias cristianas, nuestros valores, nuestras convicciones, las basamos también en doctrinas. El único problema es que hay factores o hay temas que son más que una doctrina. Digamos, podríamos hablar hoy de la doctrina de la sangre o del poder de la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Pero creo que es mucho más que un asunto doctrinal. Realmente es el beneficio experimental, vivencial, de lo que el Señor hizo a través del derramamiento de su sangre. Los beneficios, obviamente, de ese derramamiento. Por otro lado, también en muchas ocasiones se ha usado como un cliché, ¿verdad? Y yo me recuerdo que cuando éramos más chamacos, estábamos más jovencitos, se acostumbraba a decir, te cubro con la sangre de Cristo. Era como un cliché, como una declaración, ¿verdad? Te cubro, que estás cubierto, te estás protegido. Pero es mucho más que solo una declaración, realmente es una realidad que opera en el plano espiritual, que se activó sus beneficios y todo su poder se activó justamente en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario. El trasfondo viene desde las figuras y las sombras mencionadas en la Escritura en el Antiguo Testamento. El derramamiento de la sangre de los corderos como expiación de los pecados,
Era solo una sombra y una figura del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, en este caso Cristo. La carta a los Hebreos menciona que era necesario que se ofrecieran continuamente expiaciones y sacrificios, porque la sangre de estos animales era imperfecta e era hasta cierto punto solo temporaria, temporal, no era eficaz para un sacrificio completo, no era eficaz para mantener en pureza, en santidad, en redención a aquellos que expiaban sus pecados a través del sacrificio de corderos y el derramamiento de sangre. Por lo tanto, se necesitó, según lo dice y lo afirma Hebreos, el sacrificio del cordero, y que el Señor, una vez y para siempre, por su sacrificio y por su sangre derramada, expió los pecados de todos y nos redimió con su sangre. Por lo tanto, ya no es necesario más los sacrificios. Ya no es necesario más seguir con la liturgia veterotestamentaria. Pero el énfasis que quiero poner ahorita al principio es que es más que un asunto doctrinal. Es un asunto vivencial, es una realidad espiritual, un beneficio directo de todos aquellos que hemos creído a Cristo o en Cristo, en su obra, hemos creído en su nombre, lo hemos confesado como el Señor de nuestras vidas. De hecho, es a mi criterio innecesario mencionar, yo me cubro con la sangre de Cristo, es innecesario, estamos ya cubiertos con la sangre de Cristo. Desde el mismo momento en que reconocimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, reconocimos su sacrificio, reconocimos también su obra, y desde ese mismo instante ya hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Claro, tenemos que recordar el evento del Éxodo, cuando el ángel de la muerte iba a visitar Egipto. Por lo tal, era necesario que aquellos que tenían primogénitos, el ángel de la muerte iba a matar a los primogénitos. Era una de las plagas que iba a llegar, anunciadas por Moisés, para que Faraón liberara a los israelitas. Y todos recordamos que era necesario rociar o derramar o marcar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, y esa era la señal para que el ángel de la muerte no pudiera entrar y no tocar a los primogénitos de las casas en donde estaba rociada o donde estaba marcada o pintada, como quisiéramos, la sangre del cordero, que era un sentido de protección para que la muerte no los pudiera tocar. Obviamente esa era una figura de la sangre de Cristo, era una sombra y una figura, un simbolismo, una representación de la sangre de Cristo. Por eso decía que es incluso innecesario invocar a la sangre de Cristo. De hecho, hasta cierto punto creo que sería hasta errado. Algunos sí lo tienen como por costumbre, invocar a la sangre de Cristo, mencionarla, declararla, imponerla, cubrir a otros con la sangre de Cristo, pero es innecesario hacerlo. De hecho, todos aquellos que confiamos en el Señor, su sangre ya nos cubre, y no solo su sangre, sino todos los beneficios del derramamiento de su sangre. Pero solo quiero hacer énfasis en esto, una vez más, antes de darte el tiempo para lo siguiente, es que definitivamente no es un asunto netamente doctrinal. Tenemos que tener, obviamente, las bases bíblicas, los versos que hablan acerca de la sangre de Cristo, las figuras de la sangre de Cristo en toda la Biblia, para entender su poder, sus beneficios, el recurso maravilloso que es la sangre de Cristo a favor de los creyentes. Pero es mucho más que un asunto doctrinal. Es una realidad vivencial que nos afecta de una forma directa, que nos beneficia de una forma directa a todos aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos creído en su obra. Amén, gloria a Jesús. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Creo Amén. que el poder de la sangre de Cristo, de los aspectos principales, es que Él nos limpia realmente del pecado, cuando realmente nosotros reconocemos nuestros pecados, porque muchas veces nosotros
o hay mucha gente que desconoce realmente para qué sirve para qué sirvió ese sacrificio. Es increíble, pero uno dice, tal vez, porque uno ya ha estado tantos años dentro de una iglesia, por decirlo de esa manera, uno dice, pero si Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, pero es increíble que hay gente que pasa años y no sabe realmente lo que eso significa. No sabe realmente lo que ese derramamiento de la cruz en el Calvario significó. Y a veces yo me asombro realmente cuando hablo con personas así porque veo que dentro del mismo pueblo de Dios todavía existe mucha ignorancia en relación a determinados temas y dentro de eso podemos ver sobre el poder de la sangre de Cristo. Y dentro del el mismo conocimiento que debe tener la iglesia, ¿qué crees que si hay gente que realmente, qué tanto sabe la gente? Tal vez a través del tiempo, a través de las experiencias que has tenido, ¿qué tanto has podido ver que la gente realmente sabe del poder de la sangre de Cristo? ¿Será que realmente existe mucha ignorancia en un gran grupo de gente cristiana? Tal vez yo me refiero como un gran grupo cuando hemos visto a tanta gente cristiana a través de nuestras vidas y a veces uno mira que hay gente que responde a ese precioso sacrificio que hizo Jesús y hay gente que realmente no responde a eso. Bueno, obviamente el tema es exclusivo hoy hablando referente al poder de la sangre de Jesús o la sangre de Cristo. Pero para hablar un poquito más amplio, yo creo que una de las cosas que hoy por hoy está afectando, y yo quiero decirlo de una forma lo más cordial posible, porque de ninguna manera quiero que sea interpretado como un ataque, porque no lo es, sino realmente una verdad, una realidad presente. Es que no solo el tema de la sangre de Cristo es un tema del cual la iglesia contemporánea ignora muchísimos otros temas, otros tópicos, otras cosas que para el apóstol Pablo, que recordemos que el apóstol Pablo en muchos de sus escritos se enfocó, y no solo se enfocó, sino que también eh, trabajó mucho en la necesidad de sacar a la iglesia de todo tipo de ignorancia, de que la iglesia no fuera ignorante de las riquezas del conocimiento divino. Y sus escritos tenían como propósito, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia tuviera pleno conocimiento. De hecho, la palabra pleroma tiene que ver mucho con la integridad, el estar completo de un conocimiento. Dentro del contexto de Efesios capítulo 4, cuando menciona los 5 ministerios, primero, la razón de los 5 ministerios, luego el verso 12, que es el perfeccionamiento de los santos. Luego el verso 13, cuando ya habla para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y constantemente sigue evolucionando hasta que para que dejemos de ser como niños llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que usan con artilugios el engaño. Pero luego dice, y así llegará a la estatura del varón perfecto. O sea, nos está hablando de niveles de crecimiento y todo tiene que ver con el conocimiento de las riquezas de Dios, obviamente, de las riquezas escritas en su palabra y el no ser ignorantes de ellas. Entre todo esto, obviamente, el poder de la sangre de Cristo. Pero ahorita venía a mi mente un pasaje, te lo quiero compartir, Efesios capítulo 2 y versos del 11 en adelante. Esta escritura tiene un énfasis en los gentiles, no tanto en los judíos cristianos. ¿Por qué? Porque para los judíos y luego judíos cristianos, entender el concepto del beneficio de la sangre derramada era muy sencillo, porque eso fue parte de su ley. O sea, por cientos de años desde el establecimiento de la ley mosaica o la ley de Moisés, ellos entendían muy bien el concepto de derramar la sangre de un macho cabrío o la sangre de un animal, digamos, de un cordero, con el propósito de expiar los pecados. Hasta cierto punto ellos entendían con claridad la necesidad.
de derramar sangre de un cordero para que a través del derramamiento de la sangre ellos pudieran expiar sus pecados. Entonces ellos no eran ignorantes, no carecían de ese conocimiento, era parte de su aprendizaje cultural y dentro de su religión y sus raíces religiosas judías. Para los judíos cristianos siguió siendo igual de sencillo. Entonces para ellos era incluso más fácil entender que Jesús era el Cordero de Dios y que la sangre de Cristo derramada los expió y ya no eran necesarios más sacrificios. Pero los gentiles, y hoy llamémosle no solo los gentiles, sino los que no somos de ascendencia judía o que no tenemos raíces judías, carecemos de esos conocimientos y la iglesia, aunque obviamente no está obligada ni a judaizar, ni a observar las reglas judías, ni la ley judía, sí debe entender cómo operaba la sangre del cordero dentro del concepto ritual, porque obviamente esa era la sombra y la figura de la obra de Cristo y también, obviamente, sus beneficios. Pero te quiero leer entonces, Efesios capítulo 12 y verso 11. Por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisos por los de la llamada circuncisión, que es hecha con la mano de la carne. Y aquí está hablando, obviamente, de la comparación entre los judíos y los gentiles. Luego el verso 12, otra vez hablándole a los gentiles, a los no judíos. Y acuérdense que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel. Aquí es un Israel espiritual más que un Israel como nación o de origen genealógico. De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Lo curioso aquí es que menciona los pactos. Y obviamente sabemos que los pactos tienen que ver con la expresión de un solo pacto, un pacto universal. El Señor, que Dios inauguró desde el principio hasta el fin. Es un pacto que ha sido administrado a través de dispensaciones o tiempos, en donde Dios se ha venido manifestando a los seres humanos de muchas formas. Obviamente primero a los judíos, luego con la manifestación de Jesucristo como el Mesías, y luego después de Cristo se ha manifestado ese pacto ya como lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto. Y obviamente este nuevo pacto, su sello y el magnífico sello del nuevo pacto es la sangre de Cristo. Y este pacto está basado en mejores y más excelentes promesas que el antiguo pacto, porque entonces ya no es una sangre imperfecta, no de machos imperfectos o machos cabríos imperfectos, ni de corderos imperfectos, ni de sacerdocio imperfecto, sino por un cordero perfecto y un sacerdocio perfecto, que tanto el cordero como el sacerdote es el mismo. El cordero es Cristo y el sacerdote es Melquisedec, que también es Cristo. Es una cosa magnífica, sorprendente. Pero luego sigue diciendo, y que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces aquí vemos un beneficio magnífico. ¿Qué fue lo que nos acercó al pacto eterno? Aquí lo menciona como los pactos. Yo me quiero referir a los pactos más a la administración a través de las diferentes épocas de un solo pacto que Dios ha tenido con la humanidad. Lo ha administrado, pero aquí dicen los pactos de la promesa que culminan, no voy a decir culminan, sino que tienen su cúspide, su manifestación con el derramamiento de la sangre de Cristo para establecer el nuevo pacto. Pero aquí dice que fuimos acercados, que fuimos incluidos. Los que no teníamos beneficios, los que no éramos parte de, nos incluyeron. Pero ¿qué fue lo que nos incluyó? ¿Cuál fue la llave para poder accesar a eso, para entrar? Aquí dice claramente, acercados por la sangre de Cristo. Y luego sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno, Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciéndose así la paz,
También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Obviamente lo que está diciendo es que ya no son solo dos, ya no son dos pueblos separados, sino que ya no es Israel y los gentiles, sino que ahora todos estamos incluidos. Obviamente tiene que ser bajo la condición, no sé si llamarla de esa forma, de reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Al momento de reconocerlo, obviamente reconocemos el poder de su sangre nos acerca y nos hace unos. Israelitas y gentiles ahora somos unos, somos solo una nación delante del Padre y un solo espíritu. Y por último, antes de pasar a algo más, por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y todas estas magníficas verdades, el elemento coyuntural que nos acercó a esto es la sangre de Cristo. O sea, quitamos la sangre de Cristo de la ecuación y la ecuación deja de ser. Quitamos la sangre de Cristo dentro de todas estas verdades y es solo filosofía y un asunto de grandes palabras hermosas y lindas, pero sin poder, que es lo que le da eficacia a todas estas verdades y estas promesas. La sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Muy interesante, me gusta realmente lo que dice la palabra, porque nosotros realmente hemos sido comprados con su sangre, hemos sido lavados por medio de su sangre. Y me gusta mucho lo que mencionabas en relación a los beneficios que tenemos. Hay una cita que a mí me gusta bastante, que está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, que dice: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como a sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Muchas veces creemos que la sangre de Cristo solamente es para limpiarnos, la sangre de Cristo es solamente para cubrirnos, para bendecirnos, para como que nos guarda de todo. Pero recordemos también que la sangre de Cristo nos abre la puerta a muchas oportunidades que Dios quiere darnos. Nos abre la puerta también para poder servir al Señor. Y muchas veces miramos el poder de la sangre de Cristo como una limitación, porque nos marcamos solamente a lo que nosotros podemos obtener, sin tomar en cuenta que también nosotros es como una puerta que se nos abre para que nosotros podamos dar por medio del Espíritu, porque dice que la sangre de Cristo, pues por medio del Espíritu Eterno, el Espíritu Santo nos va a dar esa revelación, nos va a dar de ese entendimiento, de la sabiduría que nosotros necesitamos para saber cómo actuar realmente bajo esa marca de la cual el Señor nos compró por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, ¿será que realmente el pueblo de Dios utiliza o reconoce ese poder en la vida cristiana, en la vida diaria? ¿Será que realmente valoramos ese sacrificio, apóstol? Aquí creo que la respuesta sería que obviamente, como veníamos hablando, siempre hay un segmento o un grupo de personas que son conocedoras y que saben y escudriñan, profundizan y entienden, no solamente desde un punto de vista doctrinal, sino vivencial. Y hay un gran margen de personas que definitivamente ignoran los beneficios
ignoran la profundidad de lo que implica el poder de la sangre de Cristo y a lo mejor ni siquiera conocen con claridad realmente cómo esto opera, más que funciona, cómo opera. Pero tal vez yo voy a ser un poquito práctico y no, y no con el afán de minimizar el conocimiento, porque obviamente el conocimiento es fundamental. De hecho, algunos simple y sencillamente por falta de conocimiento se extravían o perecen. La misma Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. O sea, el conocimiento es fundamental. Sin embargo, diciendo algo tal vez que va a sonar un poco polémico y si esto lo va a escuchar alguien que es muy estudioso y muy preocupado de que el pueblo cristiano aprenda, profundice, lea, escudriñe la palabra, pues se va a disgustar un poquito con mi concepto. ¿Es necesario conocer los beneficios? Sí, por supuesto. Hay que conocer, hay que profundizar. Sin embargo, aun si un creyente no supiera, ni siquiera tuviera las bases doctrinales, ni siquiera las escrituras elementales, lo más complejo o básico, aún con eso, el beneficio de la sangre de Cristo, solo por el puro hecho de creer en Jesucristo como Señor de su vida, va a tener un efecto, va a traer un beneficio. Por supuesto, el beneficio se amplifica cuando yo conozco los detalles de cómo opera todo esto, se magnifica, porque obviamente el conocimiento abre mis ojos y digo, wow, esto es sorprendente. Pero aún aquellos que desconocen y no tienen claramente las bases, las escrituras, para conocer esos beneficios, aún ellos salen beneficiados. Voy a ponerte aquí un ejemplo, Apocalipsis capítulo 12 y verso 11, que este es uno de los pasajes más hermosos acerca del poder y los beneficios de la sangre de Cristo para la victoria, por ejemplo. Lo voy a leer desde el verso 10. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque así ha arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Obviamente aquí nos está hablando también de una fusión. La fusión entre el poder de la sangre de Cristo, porque dice, le han vencido por causa de la sangre del Cordero, pero también fusionada con el poder de la palabra escrita, pero la palabra confesada y también de la palabra de fe, porque dice, y la palabra del testimonio de ellos, una fusión. Aquí se pudiera argumentar lo que algunos argumentan, entonces hay que invocar, hay que declarar la sangre de Cristo, pero no lo está diciendo de esa forma, sino está diciendo claramente que la fusión entre el beneficio o conocer los beneficios del poder de la sangre de Cristo, sumado a la declaración de la palabra escrita, el conocimiento de la palabra, más el testimonio que es la palabra de fe o la declaración de fe, trae una gran victoria o va a traer una gran victoria. Hay otra, la escritura que mencionábamos en Éxodo capítulo 12 y verso 23, que la sangre en el dintel de las puertas de los israelitas, la noche en que el ángel de la muerte visitó Egipto, es una figura de la protección divina por medio de la sangre del Cordero. Y obviamente la victoria de Cristo en la cruz por el derramamiento de su sangre abarca esa protección. Es semejante a lo que hizo la sangre del Cordero en Israel. El destructor no pudo penetrar, el ángel de la muerte no pudo penetrar la casa de los israelitas y no pudo matar a los primogénitos por la sangre. Esa es la razón de por qué nosotros también confiamos en el poder de la sangre de Cristo en el caso de nuestras familias.
nuestros hijos. Yo tengo ya hijos mayores y ellos pues andan en sus asuntos y yo confío en que ellos están cubiertos con la protección divina por causa de la sangre de Cristo. A veces nosotros también por asuntos ministeriales tenemos que ausentarnos de nuestro hogar, de nuestra casa. Y uno diría, son bienes materiales, sí, es cierto, pero son nuestros bienes, los que hemos ido adquiriendo en el paso del tiempo. Pero tenemos la plena confianza de que el beneficio de la sangre de Cristo protege aún nuestros bienes. Es la protección del destructor, de todo espíritu de muerte. Confiamos incluso que a través del poder de la sangre de Cristo hay sanidad. Sin embargo, yendo nuevamente al punto original, hay gente que desconoce eso, que no tiene el pleno conocimiento de los beneficios del poder de la sangre de Cristo, pero aunque no lo tenga, aún con eso, lo maravilloso es que la sangre de Cristo y sus beneficios van a operar en favor de ellos, porque no necesitan que lo conozcan, simplemente necesitan creer en la obra de Cristo, y el que cree en Cristo y cree en su obra, obviamente cree también inherentemente en creer en Cristo y en su obra, en el poder de la sangre de Cristo. Sin embargo, sí enfatizo. Por eso quería ser muy claro y muy enfático que no soy promotor de la ignorancia. Toda la iglesia hoy por hoy tiene que profundizar, tiene que amar el conocimiento, tiene que ir a la base escritural, tiene que conocerlo con claridad, pero aún como hay un segmento que no son muy amantes de los estudios, que no son muy amantes de la lectura, de hecho, una de las estadísticas más trágicas de la iglesia contemporánea es que cerca del 60 al 65% de la gente cristiana de hoy día no lee la Biblia. Y el grupo restante la leen, pero solamente la leen el día del servicio en la iglesia, porque la forma en que se da un sermón es primero con una base escritural, entonces se ven forzados a leerla. Y apenas un porcentaje del 20%, son cifras escandalosas, para ser francos y sinceros. Solo el 20% de los cristianos aman la lectura bíblica y el estudio de la palabra de Dios. Entonces estamos hablando que hoy por hoy, la iglesia de hoy día, no estamos hablando de la iglesia a través de los siglos, la de hoy día ciertamente tiene grandes limitaciones, grandes carencias vinculadas al conocimiento, no porque no haya acceso a él, porque obviamente la Biblia es para todos, no porque no haya una buena enseñanza, porque creo que en este tiempo hay grandes maestros, buenos predicadores, personas que enseñan con claridad y con puntualidad la palabra de Dios. Es simple y sencillamente la actitud de muchas personas que no les interesa más que solo conocer elementos muy rudimentarios y muy básicos. Pero solo para enfatizar en algunos otros aspectos. Conviene también recordar que la Biblia nos enseña que para recibir es necesario pedir. Lucas 11, capítulo 11, versos 9 y 10, pedid y se os dará. Entonces, hay cosas que para que lleguen a nuestras vidas debemos de pedirlas. Por ejemplo, la sabiduría, el conocimiento, la revelación, la iluminación, es necesario algunas veces pedirlas. La carta a Santiago dice claramente que si alguien es falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Dios da en abundancia todas las cosas. Por otro lado, también, aunque la Biblia en Efesios hace un claro énfasis en que somos bendecidos con toda bendición, dice que es en los lugares celestiales, en las esferas, en las dimensiones del Espíritu. Ahí están nuestras bendiciones. Pero las bendiciones que el Señor desea conceder a su iglesia hoy día, que podemos pedirlas en oración o en nuestros tiempos de comunión, están vinculadas al conocimiento, pero también apropiarnos de sus promesas, hacer que dejen de ser promesas y que empiecen a ser verdades. O sea, hay una clara diferencia entre algo que es una promesa y luego algo que ya es una verdad establecida. Y la iglesia debe dejar la posición de las promesas y debe de tomar la posición de apropiarse de la herencia. Hebreos 11:1, el gran capítulo de la fe, o la escritura más poderosa acerca de la fe,
es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de las cosas que no se ven. Ahí la palabra certeza es la que nos define todo, vinculado a nuestras creencias, incluido el poder de la sangre de Cristo. Cuando habla de certeza, dice upóstasis, que significa título de propiedad. Cuando a alguien le entregan el título y tiene el título en su mano, entonces dice, esto es mío, esto dejó de ser una promesa, ahora ya es una herencia, ya tengo el poder de la herencia, tengo la apropiación de la herencia. Por eso, en este punto sí creo que el conocimiento es fundamental, porque si yo conozco los aspectos no solo rudimentarios y básicos, sino más profundos de lo que antes era una promesa y ahora es mi herencia, si yo los conozco, obviamente va a ser más eficaz para aplicarla en mi vida, va a ser mucho más beneficioso. Entonces tenemos que pasar de ese extremo, del extremo de las promesas, de la ignorancia al conocimiento, de las promesas a la posesión de la herencia. Y por último, en este punto, que en general la iglesia debe saber y debe conocer con claridad que Jesús derramó su sangre, en primer lugar, para salvarnos. O sea, es la razón primordial. Era necesario que derramara su sangre para salvarnos. Luego viene también la expiación. Y en este caso la expiación era limpiarnos. Era la escritura que mencionabas de 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Que nos purifica, nos limpia del pecado. Obviamente aquí también hay un cierto requisito. Y no es que la sangre de Cristo sea ineficaz y necesite la interacción del hombre, pero simple y sencillamente es un asunto de principios y de orden. Por ejemplo, aquí lo voy a leer desde un poquito antes. 1 de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Luego sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entonces aquí está el elemento que hace efectiva y que de alguna manera activa la purificación, la limpieza y el poder de redención, de limpieza y de purificación de la sangre de Cristo. Está en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí está obviamente el requisito del arrepentimiento. Yo confieso los pecados o mis pecados, me arrepiento y entonces se aplica el beneficio. Te voy a leer el siguiente capítulo en el verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces aquí menciona también el beneficio de la sangre de Cristo, no de una forma directa, pero igual se sobreentiende, está inherente a la expresión. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, obviamente esta expiación sería imposible sin el derramamiento de sangre. Todos entendemos el concepto de la expiación. La expiación tenía que ver con el ritual, con la liturgia, con la forma simbólica y religiosa de derramar la sangre del cordero, que esta era la que expiaba los pecados. Entonces, vuelvo al punto, para no salirnos. Sí hay un buen porcentaje de gente que ignora estas verdades, que no las conoce, las desconoce por completo, nunca tomaron el tiempo. Pero lo maravilloso de la gracia de Dios es que aunque hay un buen grupo de personas que lo desconoce, aún con eso, solo el hecho de haber reconocido a Jesucristo como el Señor de sus vidas, automáticamente les activó el beneficio, no solo este, sino todos los beneficios
del poder de la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y esa es una gran verdad que no podemos negar. Quiero solamente ya para ir terminando, mencionar otra cita que a mí me llama mucho la atención porque ignoramos realmente la palabra y tú mencionabas algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo de Dios es destruido. Y muchas veces no es que seamos destruidos físicamente, sino desconocemos y por lo mismo que desconocemos, no aprovechamos los beneficios, no sabemos realmente lo que por derecho nos pertenece. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, 20, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. A mí me gusta mucho el inicio porque dice que podemos entrar con toda libertad al santuario. Otras versiones dice, podemos entrar en su presencia. Y, y el poder de la sangre prácticamente es la llave que nos permite a nosotros entrar a la presencia del Señor. Cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a buscar de su presencia, por haber reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es parte, es la llave que nos permite accesar a la presencia de Dios. Y ese es uno de los beneficios tan poderosos y tan grandes que muchas veces la gente desconoce, y a veces hay gente, con todo respeto, pero hay gente que quiere entrar a la presencia de Dios con un temor, como que Dios fuera a hacer algo, que ahí sí que los fuera a justiciar a uno, y muchas veces no es, o sea, realmente no es así, porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que no acepta el pecado, y yo creo que es necesario que nosotros entremos con humildad, reconociendo realmente cómo estamos, que nos examinemos realmente cómo estamos, que entreguemos nuestros pecados, y que ahí sí que por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros reconozcamos esa salvación, reconozcamos esa libertad, reconozcamos que Dios nos salvó por medio de la sangre de Jesús. Y apóstol Iván, yo creo que te desconectaste en el video, ahí estamos. Y ya para ir concluyendo, ¿qué palabras le podrías decir a la gente ya para terminar en relación al poder de poder utilizar realmente o de conocer sobre este tema? Voy a leerte una escritura que tengo aquí a la mano. La primera carta de Pedro, capítulo 1. Voy a leer desde el verso 17, porque aquí dice algo interesante que creo que puede responder esto. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Obviamente aquí está hablando a aquellos que, cuando dice aquí invocar, es los que van a Dios. Pero dice que la idea no es solo ir a Dios o invocarlo, sino también conducirnos de una forma íntegra, con temor, con temblor, con reverencia, con respeto. Eso es en todos los aspectos de nuestra vida. Luego el verso 18, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Aquí estamos hablando de la herencia adámica, de la carga. Hace unas semanas, y de hecho también estos días hemos estado hablando mucho con mi esposa, de cómo, por ejemplo, la psicología, aunque es un recurso que a veces el cristianismo no está muy de acuerdo con él, pero no está lejos de las verdades bíblicas tampoco. En la psicología hay algo que se llama carga genética. Son los rasgos típicos que se heredan. El modo de hablar, el modo de caminar. Uno ve al chiquitito, ¿va? Que camina igual que el papá, o sea, que camina de la misma forma, o que hace los mismos gestos, o que igual que el abuelito, o que la abuelita. Y dicen, igualito que el bisabuelito.
Tal vez el niño ni conoció nunca al bisabuelito, es la carga genética. No solo se manifiesta en sus formas de hablar, de caminar, de expresarse, sino algunas veces también la carga genética tiene que ver con una herencia de enfermedad, ¿verdad? Hasta enfermedades incluso de orden psicológico, personas que tienen alteraciones mentales afectados por una carga genética. Pero luego está también la carga espiritual, en este caso lo que nosotros llamamos como la maldición ancestral, la que se conoce como las maldiciones ancestrales, ¿verdad? Que son cosas que se han venido transfiriendo de generación en generación hasta que se viene al conocimiento de Cristo. Entonces eso se corta. Y aquí está exponiéndolo más o menos de esta forma. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. No solo la carga genética, sino la carga espiritual. No con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no fuimos rescatados con cosas materiales, aunque son de gran precio, sino aquí dice con qué, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Aquí es lo que te decía, que ha habido un pacto eterno, pero que Dios ha manifestado su pacto a través de diferentes generaciones y se ha ido expresando cada parte del pacto según cada generación, según cada necesidad. Y aquí el apóstol Pedro dice que se manifestó en los últimos tiempos lo que Dios ya había dispuesto desde el principio de los tiempos. Es formidable también esto. 21. Por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos, y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Y por último, dice, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Bueno, sigue diciendo más cosas, pero volvemos al punto. La parte coyuntural de toda nuestra base, porque tenemos bases acerca de la fe, de la santidad, de la salvación, de la sanidad, de la prosperidad, o sea, pero todo esto son ramificaciones, tópicos que se desprenden de una sola cosa: el poder de la sangre de Cristo, esa sangre que se derramó. Si quitamos eso, no hay nada, así de simple. No hay salvación, no hay redención, no hay expiación, no hay santificación, no hay justificación, no hay dignificación, o sea, no hay sanidad. Básicamente, para resumirlo en una sola palabra, la sangre de Cristo lo es todo, es lo primordial, es lo que activa todo lo que nosotros creemos, la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo, entonces simple y sencillamente nada de lo que nosotros creemos sería eficaz. Lo que lo hace eficaz es la sangre de Cristo. Cuando habla, por ejemplo, acerca de la sanidad, y dice que Él sufrió por nosotros, que cargó nuestras dolencias, por su llaga y por sus heridas hemos sido curados, tiene que ver la sangre de Cristo. Cuando habla acerca del perdón de los pecados, del ser limpiados de toda maldad, tiene que ver la sangre de Cristo. Cuando dice que podemos entrar confiadamente delante del trono de su gracia y hallar el socorro oportuno para todas nuestras necesidades, dice que lo que abrió el camino fue la sangre de Cristo. Apocalipsis menciona que por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes al servicio de Dios su Padre. O sea, y aquí podemos mencionar que literalmente todos los beneficios que tenemos en salvación, en sanidad, en salvación, en redención, expiación, justificación, somos dignificados por su sangre, somos justificados por su sangre, somos santificados por su sangre, somos hechos nuevas criaturas
una nueva creación, hemos nacido de nuevo, hemos venido a Cristo, nos han acercado a la ciudadanía celestial, todo, absolutamente todo. Así que, para resumirlo en una sola palabra, en una sola expresión, literal, la sangre de Cristo es todo. De ahí, de ese acto magnífico, de esa manifestación de toda la bondad de Dios, derramando la sangre del Cordero, de ahí se desprende todo lo que nosotros somos como creyentes y todos nuestros beneficios llegan a un solo lugar, la sangre de Cristo. Por eso, definitivamente es el tema primordial de nuestras bases cristianas y de todas nuestras creencias. Porque nadie puede decir, soy justificado, porque realmente no somos justificados en el nombre de Jesús. Aunque, por supuesto, cuando hablamos del nombre de Jesús, mencionamos Filipenses 2:5, cuando dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró como ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego ya empieza la exaltación. Por lo tanto, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, para la gloria de Dios el Padre. Obviamente menciona del poderoso nombre de Jesús, pero aún cuando el nombre de Jesús es poderoso, la sangre de Cristo, su sangre, es realmente la que nos ha dado todo lo que nosotros somos. Santificación, salvación, justificación, redención, expiación, salud, prosperidad, todo gira en torno al poder de su maravillosa y magnífica sangre. Así que la sangre de Jesús derramada, como dice Hebreos también, una vez y para siempre. Ya no es necesario más sacrificios, ya no es necesario más expiaciones, ya no es necesario más derramamiento de sangre. La sangre de Cristo fue eficaz una vez y para siempre, y es la que hace efectiva todos los recursos maravillosos que tenemos en Dios por medio de Cristo, y son obviamente no solo nuestras promesas, nuestra herencia, y que hacemos bien en apropiarnos de ella y aplicarlas en nuestra vida por su sangre. Amén, muchas gracias, apóstol. Pues ha sido una bendición realmente poder compartir este tema, que creo que la sangre de Cristo es muy profundo el significado, es muy profundo lo que realmente hay realmente en relación a todos los beneficios que podemos nosotros obtener, pero debemos de darle gracias a Dios porque la sangre de Cristo se hace viva en nuestras vidas, y ese poder es solamente por su gracia, por su amor que el Señor ha dado y ha derramado de esa sangre, esa preciosa sangre, para poder ser salvos, para poder tener tantos beneficios que debemos de aprovechar. Y, amado, te invitamos para que no ignores realmente lo que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay tantas bendiciones cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros tomamos realmente ese interés por querer conocer lo que realmente significa la sangre de Cristo. Es parte de nuestra vida como cristianos, es como lo decía el apóstol, es prácticamente, si quitamos nosotros la sangre de Cristo, prácticamente no hay nada. Tenemos que tener nosotros ese conocimiento, pero sobre todo tener la revelación de parte del Espíritu Santo para saber y conocer la profundidad que tiene este tema. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros. Es una bendición realmente. Apóstol, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Es una bendición realmente. Yo sé que la palabra que Dios puso en tu corazón es específica para muchas personas que están viendo este video, y sé que van a recibir lo que realmente Dios tiene para sus vidas y va a traer revelación para cada uno de ustedes. Queremos agradecerles y queremos invitarles también para que nos sigan viendo
más videos que vamos a estar sacando, porque la palabra de Dios tiene que ser llevada y tiene que ser compartida. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo en un próximo video. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones, hasta luego.